Bueno, estamos de vuelta y vamos a empezar a tratar el tema de la entrevista esta tan importante que hizo este medio que se llama National News, basado en Abu Dhabi, en el Golfo Pérsico, Golfo Arábigo Pérsico, para hacer. He visto algunos de los comentarios que hay ahí. Hay personas que llegan, insultan. Una persona que me pregunta incluso si yo soy de la tercera bandera. No sé lo que quiere decir con eso la tercera bandera. Aquí yo sí he definido muchas veces que tengo simpatías socialdemócratas. Esa posición no es apropiada o no es bien vista desde el lado de la extrema derecha pro bloqueo radical y obviamente no es del gusto del Partido Comunista, que no es mi partido. Ahora, yo formulo mis posiciones aquí a partir de una perspectiva académica. Yo más que todo soy una persona que ha estudiado economía en la universidad. Primero estudié relaciones internacionales, política exterior, donde aprendí mucho de derecho internacional, política exterior de Cuba, historia de la política exterior de Cuba. Entre eso lo quiero decir porque hay gente que a partir de que yo he hecho alguna crítica o porque le gusta jugar al macartismo, en el otro caso, aprendí mucho de historia de la política exterior de Cuba y de política exterior de Cuba con el profesor Carlos Alzugaray, que ha estado por aquí en nuestro programa y ahora hay gente que lo andan atacando. Y yo sí he hecho alguna crítica a un evento donde participó, más nada. Yo creo que lo más normal en el mundo es que uno pueda hacerle crítica a quien fue su maestro, a quien fue su profesor, etcétera, como se la haría si estuviese vivo al gran profesor de Derecho Internacional Público, de los mejores. Y yo he estudiado con grandes juristas internacionales en la Universidad de Columbia como Lou Henkin y Lori Danroch, Peter Danchin, y en Cuba tuvo un gran profesor de Derecho Internacional que se llamó Miguel de Stefano Pisani, para que eso quede claro, autor de un texto muy bueno a este respecto y de historia del derecho internacional. Y empecé en el IRRI, me preparé, después fui a la Universidad de Carleton, en un programa conjunto con la Universidad de La Habana, donde estudié economía, después estudié de nuevo relaciones internacionales en la Universidad de Columbia, donde me especialicé en temas de desarrollo y de nuevo de derecho internacional y derechos humanos, y después en la Universidad de Denver, donde trabajé temas de economía política y también de teoría de las relaciones internacionales, que es un área que también siempre me ha gustado. O sea, si usted me pregunta eso, de si yo soy de una tercera bandera, no, yo soy primero que todo académico. Después tengo esas preferencias, porque en ciencias sociales no hay un sesgo cero, que son preferencias verde, ecologista y socialdemócrata en general. Si eso usted cree decir que es una tercera bandera,
porque no es del Partido Comunista y no es del ala dominante en el exilio cubano, que es el exilio radical anticastrista pro bloqueo, bueno, eso, si usted lo quiere llamar tercera bandera, lo llama. Yo no soy equidistante, yo procuro ser objetivo, en el entendido que siempre la objetividad 100% no se puede encontrar. Aquí está Mildred, que nos dice buenas noches. Está Silvita Leonard, que nos dice buenas tardes o buenas noches, profesor. Admiro su sabiduría. No estoy de acuerdo en nada concerniente a una invasión a Cuba, en la cual nací hace 87 años. Caramba, qué bien, Silvita, que usted esté con nosotros y le guste ver este programa con 87 años. Imagínese usted. Qué orgullo para nuestro programa que usted nos dedique, porque usted ha tenido variedad de saber lo que quiere escuchar y que venga y nos ponga. Una persona aquí que nos dice viva Cepeda el Grande, creo, dice Leonel Díaz Martín, creo que hemos llegado al punto en el que ya no hablamos de elecciones efectivas porque lo que se consigue se pierde en 4 años, sino de narrativas digitales en una guerra cognitiva que vamos perdiendo. Bueno, yo no sé, vamos a ver qué pasa. Yo creo que la narrativa de la democracia que se le debe a la izquierda, vamos a decirlo, la democracia, el estado de bienestar, los derechos de las mujeres, todo ese tipo de cosas ha sido ganado en gran medida por la izquierda democrática. No hay un país del mundo que pueda exhibir el índice de desarrollo humano que han logrado los países nórdicos dominados por alternativas socialdemócratas, donde también hubo posiciones contra la guerra. Son un problema de la historia mal enseñada del movimiento socialista internacionalmente, cuando se dice que la socialdemocracia se rompió con la izquierda de Zimmermann, con Lenin a la cabeza, que eran los que no eran guerreristas. Hubo mucha gente en los países nórdicos que fue parte de la izquierda de Zimmermann porque no estaban a favor de la Primera Guerra Mundial, ni de aprobar los presupuestos de guerra, ni en Suecia, que se mantuvo neutral, ni en Noruega, ni en Dinamarca, ni en esos países, y que después sí que rompieron con la izquierda zimmerbaldiana transformada en internacional comunista ante los horrores del terror rojo en la Unión Soviética, para que quede claro, donde, por ejemplo, Trotsky fue uno de los que se dio banquete ahí haciendo ese tipo de cosas. Y está el gran mensaje del gran científico social Max Weber: el experimento bolchevique va a costar al socialismo 100 años de atraso, para recordarlo. Pero bueno, la situación de Cuba es muy diferente. En Cuba hay un tema de adopción del socialismo a raíz de una política de agresión externa que yo creo que marca la discusión del tema democrático. No se puede abstener. No es que se cubre completamente, no es que se justifique todas las cosas que se han hecho a nombre del leninismo, pero obviamente la situación es diferente cuando se trata de una gran potencia como era Rusia, o cuando en los países de la Europa del Este la posibilidad de hacer una democratización que no se hizo por razones ideológicas, y en el contexto cubano vemos el tema de el importante nivel de agresión política, económica y hasta militar que ha tenido contra la soberanía del país. Bueno, vamos a ver entonces lo que es esta. He visto algunas de las cosas que ustedes están poniendo aquí. Hay alguien ahí que de manera, yo no sé de qué manera alguien puede decir que las 173 medidas se le deben al Congreso norteamericano, porque muchas de estas medidas ya estaban aprobadas y discutidas en los lineamientos. En última instancia, yo creo que es muy triste que el gobierno cubano esté adoptando estas medidas de completamiento, de hacer la reforma más integral bajo la máxima presión, cuando han perdido décadas a este respecto. Yo cuando lo dije aquí en este programa, cuando vi lo que declaró Díaz-Canel, dije, caramba, qué bien, pero caramba, ¿por qué has esperado tanto tiempo para esto? ¿Quién ha retrasado esto? Y la explicación que yo tengo, que incluso lo hice en mi disertación doctoral, habla de la posposición de la transición intergeneracional en el liderazgo del gobierno cubano, que es la transición más pospuesta de todas en los regímenes leninistas y
no democráticos liberales que usted se puede encontrar. En Rusia o en la Unión Soviética 30 años, en China 30 años, en Corea por el estilo, aunque Corea no es ejemplo para... En México la transición intergeneracional ya ocurre a partir de 1934, en Taiwán 30 años, etcétera. Cuba fueron 50 años y casi 60 años en el contexto de pasar de una generación a la otra, incluso para hacer un relevo dentro de la misma primera generación de Fidel a Raúl. Yo creo que eso es algo que ha sido fatídico, la ausencia del límite de mandato, y ojalá que nunca en Cuba a nadie se le ocurra, jamás en la vida, pedir la abolición de los límites de mandato. Esto es una de las visiones que yo tengo de tipo institucional. Bueno, que le daba risa a alguien, parece que lo que dijo Kristi Noem de que Costa Rica y El Salvador estaba en Nicaragua y estaba en Sudamérica, que diga. O sea, hay alguien aquí que me dice, mira, vamos a darle la bienvenida a este que nos dice, Acere, qué mal tú me caes, pero lo pones en minúscula, no está mal, pero acuérdate que aquí discutimos argumentos, no personas. Yo no te puedo decir que tú me caes ni bien ni mal a mí, pero bueno, como después agregas un comentario con malas palabras, nosotros rogamos a Dios que provoque en las personas incivilizadas y que vienen aquí a insultar, a no cumplir con la idea de que las mentes grandes discuten ideas, las mentes pequeñas, las mentes medianas discuten hechos y las mentes pequeñas discuten personas. Y entonces, como a tú pusiste una mala palabra, yo te voy a bloquear. Pero rogamos, ustedes se inventan porque hacen otras cuentas eso para venir y seguir insultando. Pero fíjate, yo ni te voy a borrar el comentario porque me da tres pitos los insultos que tú digas, pero acuérdate que aquí hay que pasar por la horca caudina de que hay que tener supremo respeto, fíjate, antes de mandarte los saluditos, supremo respeto a aquel que se opone al bloqueo norteamericano a Cuba. ¿Por qué? Porque ese criterio está en línea con el derecho internacional. No es un problema de ideología, no es un problema de preferencia. Eso es lo que es la ley que la comunidad internacional se dio. Y eso es un criterio superior. O sea, fíjate, yo no te digo que yo sea superior a ti, pero al estar contra el bloqueo tengo un criterio superior al tuyo, porque tengo el apoyo de mi punto de vista como lo tiene el tuyo, pero del lado mío está la normativa, la ley internacional. Así que mira, saludito y como mismo rogamos a Dios con el mazo dando. Ya te vamos a bloquear y tienes que hacer un poquitico más de trabajo para aparecer de nuevo. Fíjate que no es por decirme que yo te caigo mal, es por decir malas palabras. Aquí no se viene a decir malas palabras. Aquí se busca que tú vengas de una familia decente y si no vienes de una familia decente, que te adecentes en la relación con nosotros. Vamos ya. Ahí está. Lo estamos bloqueando ahí. Hay un procedimiento ahí que va bloqueado. Mendive, muy bien que hayas bloqueado a los que hayas bloqueado y sigue bloqueándote, dándote gusto en ese sentido, que es muy lindo cuando bloqueamos a gente que no se comporta civilizadamente. Pero hay un saludo desde Cuba de José Adrián Hernández. Hay personas que nos han hecho 2 donaciones. Nos llegaron 2 donaciones antes de ayer. Dice aquí, que es lo que dice esta persona. Buenas noches, doctor López Levi. Usted es una persona seria, a pesar de que no comparto su forma de pensar ideológicamente, pero es evidente que es un patriota. Eso es lo que yo quiero ser. Yo no quiero ser más nada de eso. No trato de ser más nada. Gracias, Leonor, y vamos a repetirlo. Vamos a dar like. Estamos flojos en los likes. Vamos a dar like, vamos a compartir, vamos a tratar de llegar a otras personas y las personas que puedan, que nos hagan una donación por Cele, pero si no lo pueden hacer por aquí. Estamos trabajando en ese sentido. Déjenme un momentico ver aquí, porque si hay alguna donación, yo quiero agradecerla a las personas que lo han hecho antes de pasar al otro tema. Bueno, tenemos un Cele de Marta La Rosa, qué bien, muchas gracias, Marta, de $15, otra de Vladimir Carralero, que se lo agradecemos mucho también, y otra de Aldo González Calero, que han sido gente que siempre nos han hecho donaciones. Aldo es una de las personas que dona habitualmente a nuestro programa y hace porque esta voz sea escuchada.
Tengo que ver el PayPal, porque a lo mejor en PayPal también nos ha entrado alguna donación, pero eso me va a tomar más tiempo. Ya ustedes saben, si pueden, donen por Cele, nos ayudan, o si no lo pueden hacer por aquí, un comentario, etcétera. A raíz del programa pasado, aquí llegaron un grupo de gente que empezaron a insultar. Yo no los había visto en el chat, pero a partir de eso también se han incrementado los ataques, los insultos personales, que a mí, en lo personal, en la de esto, no me hacen desistir de este esfuerzo, pero sí me haría desistir cuando las personas que pueden apoyar no nos apoyan. Así es como va esta situación. Bueno, vamos a hablar ahora de la entrevista, que voy a ir comentando, y las cosas que salieron de la entrevista que le hicieron a Carlos. Un momentico, pero un momentico. A ver, vamos a poner este ahora, vamos a compartir este y lo vamos a ir comentando. Este tiene cerca de 24 minutos, lo vamos a poner completo, donde está esta entrevista que le hace a el viceministro de Comercio, eh, Carlos Luis Jorge, y en el cual participa al final, yo creo, dándole una relevancia importante a la entrevista, no por su figura, sino porque es el nieto de Raúl Castro. Aquí hemos dicho, yo particularmente a mí no me gusta toda esa vuelta de ir y de entonces decir que para todo se consultó a que es el líder de la revolución. Yo creo en la institucionalidad y yo creo que hay que ir pasando a esa institucionalidad tan rápido como se pueda y toda esa liturgia de que para todo consultamos al líder de la revolución. El mayor mandato que tiene el gobierno es que está a cargo de una situación de emergencia frente a una agresividad externa grandísima y que hay un procedimiento, yo creo, muy imperfecto, de muchos problemas. No es el paradigma que a mí me asiste, que es un paradigma de una democracia como lo prevé la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero tiene actividades que son electorales, hay ahí juego que permite actividades como la que propone, por ejemplo, Manuel Cuesta Morúa en el otro 18, y el hecho que sean el presidente que pasó por la Asamblea Nacional y que la Constitución del 19 fue aprobada como fue aprobada, le otorga cierto grado de legitimidad, más allá de venir de los orígenes revolucionarios a en los líderes. Y Raúl puede venir y dar su opinión en la Asamblea, pero que toda esa liturgia de que es como que fue consultado el Papa para dar una dinámica y si él lo apoya, todo el mundo debe apoyarlo. Fue interesante que hasta el propio Raúl dijo que las cosas no solo deben ser dichas, sino apropiadamente discutidas. A mí, esa visión orientalista de que siempre el gran líder fue consultado, eso me parece de allá de la parte de la horda tártara que cogió parte de la Unión Soviética o del mundo que fue Rusia después, y los chinos y los coreanos, etcétera. A mí, en lo personal, eso no me parece. Pero la realidad es que Raúl sigue siendo un actor de veto muy importante en el contexto cubano. El que quiera entender el sistema cubano tiene que darse cuenta que no es un régimen sultanístico, no es regido por una familia, es regido por una institucionalidad donde predomina un partido comunista, un sistema típico leninista, incluso ya de viejo tipo, pero que eso implica la relación directa entre el nieto y el líder ese, que tiene un actor de veto, que es Raúl Castro. Al él aparecer allí y los Estados Unidos tratar de crear divisiones a partir de eso, porque vamos a recordar que fue Estados Unidos el que quiso escoger a Raúl Guillermo Rodríguez Castro como interlocutor. Y ha habido el interés del gobierno cubano de decir, no, ustedes no están conversando con la familia Castro, la narrativa que dice el gobierno norteamericano, y dice, ustedes están conversando con el gobierno cubano. Y esta idea se proyecta también en esta entrevista
en la cual sí aparece Raúl Guillermo Rodríguez Castro, lo que le da noticia, se convierte en un signo, una señal para la lectura, pero la voz cantante la lleva el funcionario institucional de esto, que es el viceministro Carlos Luis Jorge. Por lo cual vamos a discutir la entrevista, los temas de fondo en el entendido de lo que dijo Carlos Luis Jorge y cómo esto conecta con lo que ha pasado a nivel de la Asamblea Nacional de Poder Popular y el Pleno del Comité Central del Partido. Esto dice que Cuba es un régimen democrático liberal, no, es un régimen leninista. Esto también lo que dice es que hay una proyección de cambio importantísimo en dirección a una economía de mercado que hay que tenerla en cuenta y que está respaldada por una declaración institucional en la Asamblea, una declaración institucional a nivel partidista y una proyección al exterior. Con esta entrevista con el periodista Salín, ahora no me acuerdo el apellido, yo estuve en contacto con él antes de que fuera y después que regresó me hizo una entrevista y el artículo, yo voy a poner lo de YouTube, pero el artículo hace referencia a una entrevista, nos entrevistó a Bill Leo Grande, a mí, a alguien de, creo que se llama Nate, es una firma de riesgo político con la cual yo cooperé en el pasado. Y bueno, hay referencias, hay varios artículos publicados ahí que yo creo que ameritan incluso una carta de intención para construir hoteles en los cayos del norte de las villas, en el cual se contempla la posibilidad que sectores del grupo Trump puedan participar de alguna manera en la parte que tendría ese sector árabe en la inversión. Y yo creo que hay jugadas interesantes que yo le recomiendo a todo el que pueda que vaya y lea las entrevistas que hizo Salín allá y las cosas que fueron esto, que están en varios de los artículos que él ha escrito en este periódico que se llama National News o el website que tiene, él por lo menos tiene sede, es jordano, Salín es jordano, pero él tiene sede en Abu Dhabi. Entonces vamos a ver la entrevista entonces y la vamos a comentar en la medida que podamos. Presenta la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido, nosotros continuamos ofreciendo esa relación civilizada, esa relación de respeto y en igualdad de condiciones. That was Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Yo creo que es importante las cosas que ha dicho ahí, no es nada nuevo, es reiterado el mensaje del gobierno cubano, de la disposición vamos a ponerlo un poquitico para atrás para que se vea la figura de Raúl Guillermo, porque este es Salín Esay, es el apellido de él. Entonces, este que está saliendo aquí es Raúl Guillermo Rodríguez Castro y él lo que dice es que repite un mensaje muy institucionalizado en la política de Cuba a los Estados Unidos, en la cual dice que Cuba no representa una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, que no hay la intención del liderazgo cubano y que lo que hay es la búsqueda de una relación de tipo civilizado. Fíjense el contraste entre mensajes. Aquí hay un mensaje, vamos a conversar, vamos a negociar, vamos a tratar de encontrar un acuerdo, vamos a pensar, después va a salir con Carlos Luis Jorge la idea de pensar fuera de la manera tradicional y tratar de encontrar acuerdos no solo con Estados Unidos, sino también con los cubanos americanos. Y del otro lado lo que tenemos es a Rubio machacando por su cuenta, hablando de la posibilidad de una guerra, a Trump hablando de una guerra y en alguna medida una posición más matizada en el caso del vicepresidente J.D. Vance, que también a la larga también termina diciendo, bueno, en última instancia, primero esto pasa por Rubio. Entonces vamos a poner, es muy interesante que el medio en el cual esto ocurre sea estos países del Golfo, donde hay grupos económicos muy conectados con el grupo Trump. Yo creo que la selección de dar esta entrevista a Salín Esay es importante, al medio que se da, a la vinculación con el grupo Abdullah, que es el que firma con el GAE los acuerdos de desarrollo
de la costa norte o de parte de la caballería, y yo creo que es importante mirarlo ahí. Hay personas que cuando le he hecho este comentario, porque estamos en un chat de personas en las cuales yo no voy a hablar de quién lo dijo, ni quién no lo dijo, ni nada de eso, porque hay reglas de debate, de que queda ahí lo que discutimos, pero que me dicen esto, de alguna manera se le está abriendo una posibilidad al capital norteamericano con el tema de Cherry, el hecho de que un inversionista norteamericano que estuvo muy metido en la administración Trump de la primera fase y ahora con la Corporación de Inversiones en el Extranjero y ahora en este caso con estos grupos árabes que incluso le han hecho donaciones importantes al grupo Trump, yo a todo el que me dice eso le respondo lo siguiente. Bueno, el problema es que el paraíso solo es para los que ya estuvieron allí. Y si ahora la manera de buscar un tema de paz, evitar una acción militar, es dar una entrada de participación en el lado del socio extranjero por el cual figuras del capitalismo norteamericano asociadas de una manera o de otra al presidente Trump entren a participar en esto, y esa es la forma por la cual se puede evitar el gran mal menor, que es un bombardeo, una agresión, un sacrificio. Esto a mí me parece algo mucho más correcto o mejor o menos malo, por decirlo de otra manera, que la idea de cómo escribieron Ricardo Herrero y Mike Bustamante en la revista Foreign Affairs, de que esta es la única opción, hacer todo lo que la propuesta que Trump tiene, y que por cierto aparece también en un video de Carlos Saladriga en no es Cuba por Cuba, en este caso es Cibercuba, que le hacen una entrevista y Carlos Saladriga se baja con una jerigonza ahí sobre la dignidad y la soberanía, cuando ellos lo menos que han hecho, el Cuba Study Group y particularmente Carlos Saladriga y Rick Herrero, buscar y procurar un acuerdo en torno a la soberanía exactamente tal y como la define el derecho internacional. No es que vamos a usar un discurso de soberanía para lograr una política de imposición imperialista de los Estados Unidos. Esta gente no les tomó años de años entrar y decir una cosa tan simple como se cometió el error al tratar de quedarse con Elian aquí y buscar una solución de diagonal en paralelogramo, en el cual hasta el propio Saladriga trató de buscar una supuesta mediación para que a Elian no se lo dieran, como dictaba la justicia norteamericana, a su padre. Un caso de custodia legal. Está la reclamación cubana representando a un ciudadano cuyo hijo no tiene ningún familiar cercano, más cercano que el padre en los Estados Unidos. Se habla de derecho internacional público y derecho internacional privado. El gobierno cubano está en lo justo cuando le dice al padre, usted tiene todo el derecho. Si después que el padre tiene el hijo, se lo quiere dar a Maris Lacy o a quien sea, eso es una cosa. Pero por principio de derecho internacional privado y de código, en todos los lugares, menos el mundo islámico, si muere la madre y el padre es un buen padre, le toca el niño. Y no se juega ambigüedades con eso, como lo hizo Carlos Saladriga. Segundo, para meterse y pedir que una política condenada ya en los años 2000, porque eso que dice Ricardo Herrero por ahí, de que Carlos Saladriga siempre estuvo en contra del bloqueo, eso es mentira. Eso es mentira. El Cuba Study Group empezó con aquello de quitar las sanciones que eran más dañinas al pueblo que al gobierno. Pero incluso al principio decía que era cuestionable y que se podía defender sanciones que le hacían daño al pueblo, pero que fundamentalmente le hacían daño al gobierno. Esa es la historia de esta gente. Entonces vienen ahora, a partir, donde mejor formulado está, es en el artículo ese de Mike Bustamante y Ricardo Herrero, y que se llama, paradójicamente, el único camino de Cuba, y que está lleno de principio a fin de poca consideración al derecho internacional, a la soberanía del país, etc. Y montado en esos mismos argumentos son lo que dice Carlos Saladriga en el Cibercuba.
Las personas que me han preguntado, oye, ¿por qué tú no vas ahí y hablas? Porque a mí no me invitan. Yo no tengo miedo ninguno ir a ninguno de esos medios. Si me tratan con civilidad, presento mis ideas y las presento con el criterio y el rigor académico que lleva de una persona que conoce de derecho internacional. Así que ahora se baje esa ladriga de que el gobierno cubano, por su lucha por su supuesta dignidad y por sus cosas, no puede sacrificar la dignidad del pueblo y de la soberanía. Él, después de toda esa historia, por favor, esto da risa. Entonces, aquí hay cosas que son elementales. Lo que dijo Raúl Guillermo allí es absolutamente en línea con el derecho internacional. Cuba está dispuesta a una negociación con igualdad soberana y una negociación en la cual esté sobre la mesa. La lógica de la relación es una relación sin lugar a dudas asimétrica. Cuba tiene que también entender realistamente el diferencial de poder, la brecha, pero no hay que conceder bajo una pistola en la cabeza cosas que son esenciales. Y si se conceden, hay que decirlo con toda claridad. Aquí fuimos llevados en una negociación bajo presión, que ya, como ocurrió con la base naval de Guantánamo, es una negociación cuyos resultados tienen la sombra de lo que se llama nulidad o dolo, porque no es una negociación bona fide o de buena fe, más allá de, por ejemplo, en la base naval de Guantánamo, el tema que es un arrendamiento a perpetuidad, cuando los arrendamientos tienen características en las cuales el que renta debe tener una cláusula que le permita en determinado momento poner fin a ese tipo de relación, para que quede claro. Pero es muy curioso que eso ocurra. Y a mí me parece, entre una y la otra opción, hay que mirar con interés esta propuesta que hay de una negociación y que dice no se quiere ser amenaza. Si en algo es amenaza, dígalo. Incluso se dice que Cuba está injustamente, como lo dijo el Reino de Noruega, como lo ha dicho la comunidad internacional, como lo ha dicho los observadores de las Naciones Unidas sobre el tema, que Cuba ha firmado todos los acuerdos de antiterrorismo y los está cumpliendo, para ponerlos ahí. Vamos allá. Bueno, vamos a poner aquí la entrevista y seguimos. Y en igualdad de condiciones. That was Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Una última cosa, yo creo que fue interesante que teniendo él un uniforme militar, en este caso se viste de civil. O sea, no lo está haciendo, yo creo que está hablando sin lugar a duda, más que todo como un nieto, que eso no es un puesto, y Cuba no es un régimen sultanístico, pero dada la dinámica que hay de conversaciones en las cuales Estados Unidos pidió conversar con él y entró en esa conversación, es interesante que él sea el que dé esta participación en la entrevista. Pero recuerden, la entrevista no es fundamentalmente a Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Este es el señuelo, esta es la carnada que pone el gobierno cubano para que la gente vea el mensaje fundamental de la entrevista que lo da. Él da el mensaje de seguridad, pero el mensaje de apertura económica, el que lo está dando es el viceministro Carlos Luis Jorge. Better known as Raulito, and the grandson of former President Raúl Castro and the great-nephew of revolutionary icon Fidel Castro. He holds no official title, but wields significant influence as a direct line to Cuban leadership at the center of one of the most closely watched diplomatic standoffs in the world between. Esto fue algo, por ejemplo, cuando yo conversé con Salín, se lo dije así mismo. A mí me parece que la autoridad que tú puedes encontrar en el caso de Raúl Guillermo es su vínculo con Raúl. No es de que él tenga un cargo propio, no es el caso de que este es una persona contemplado para un sultanato, ni relevar a Díaz-Canel, ni mucho menos. Aquí hay esas dos dimensiones. Es el nieto de Raúl Castro, es su ayudante, no solo su guardaespaldas, y del otro lado que es una persona que Estados Unidos decidió tener una comunicación con él y puso al gobierno cubano en la alternativa de confirmar la idea de que quien domine es la familia Castro, y el gobierno cubano contestó de una manera, a mí me parece creativa. Bueno, si solo vas a negociar conmigo, yo voy, pero yo voy a ir con funcionarios del gobierno como parte de una institucionalidad que no es la institucionalidad que me gusta a mí, para que nadie se confunda, yo no soy comunista, pero es una institucionalidad distinta a aquel que quiere presentar el régimen político cubano como un régimen sultanístico. Yo sé que hay gente que dice que yo me dedico al análisis y que lo que se necesita
es gente dispuesta a luchar